Bienvenido a esta clase de ciencias naturales. Ahora vamos a estudiar las pruebas de la evolución. Sé que muchos tienen diversos conceptos acerca de este tema y lo que vamos a abordar es desde el punto de vista de la ciencia. Así es que ponte atento y saca tu cuaderno porque vamos a estudiar en qué consisten las pruebas de la evolución. ¿Cuáles son? Ahora te las vamos a explicar. Soy tu profesor René Campos y lo primero que quiero comentarte es el concepto de evolución. Pues este es un proceso biológico por el cual los organismos cambian y se adaptan a lo largo del tiempo. La evolución se basa en la idea de que todas las formas de vida en la Tierra tienen un ancestro común y que han evolucionado a través de cambios graduales en sus características a lo largo de millones de años. En cuanto a la teoría de la evolución, ya sabemos que se basa en la selección natural, que es el proceso por el cual los organismos mejor adaptados, escucha bien, mejor adaptados a su entorno, tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Con el tiempo, esto lleva a cambios en la población y a la aparición de nuevas especies. Así que la evolución puede ocurrir por diferentes mecanismos, como por ejemplo la mutación genética, la recombinación genética y las migraciones de poblaciones. Estos mecanismos pueden dar lugar a variaciones en las características de los organismos, lo que puede ser beneficioso o perjudicial para su supervivencia y reproducción. ¿Qué es una especie? Veamos qué es una especie. En la evolución, la especie es una unidad fundamental de clasificación biológica que se define como un grupo de organismos que pueden reproducirse entre sí y producir una descendencia fértil. Es decir, los miembros de una misma especie son capaces de aparearse y tener descendencia viable y fértil. Como puedes ver aquí en la imagen, estos gatitos, todos ellos pueden reproducirse entre sí siempre y cuando sean macho y hembra, porque son de la misma especie. Lo cual nos quiere decir también que si son organismos de distinta especie, ya no se van a poder reproducir y tener una descendencia fértil. En la ilustración puedes observar un gato a la par de un tigre. No son de la misma especie. Por lo tanto, no pueden cruzarse entre sí y tener una descendencia fértil. Veamos ahora en qué consiste la especiación. La especiación es el proceso por el cual una población se divide en dos o más poblaciones que ya no pueden reproducirse entre sí. Esto puede ocurrir por diferentes razones, diferentes mecanismos, como la separación geográfica, la selección natural o la deriva genética. Con el tiempo, las poblaciones divergen en sus características y se convierten en especies distintas. Ahora sí, vamos a analizar las pruebas de la evolución. Estas pruebas pueden ser anatómicas, pueden ser embriológicas o de desarrollo, pueden ser paleontológicas o de registro fósil, o moleculares o de parentesco genético, también biogeográficas. Acompáñame a estudiar las pruebas anatómicas. Existen dos tipos principales de pruebas anatómicas, las homologías y las analogías. La homología se refiere a las similitudes en la anatomía de los organismos que se deben a una herencia debido a que existe un ancestro común. Por ejemplo, los huesos de las extremidades de los vertebrados tienen una estructura similar, lo que sugiere que estos grupos tienen un ancestro común, como lo puedes ver en la ilustración. Ahora vamos a estudiar las pruebas anatómicas, la otra parte. Veamos, observa estas alas. Esta es el ala de un insecto y esta es el ala de un murciélago.
Faltaría aquí también comparar el ala de un ave, pero como puedes ver, en ambos casos la función es volar. Veamos qué nos dicen las analogías. La analogía se refiere a las similitudes en la anatomía de los organismos, que se deben principalmente a una adaptación a un ambiente similar o a una función similar, pero no a una herencia común. Entonces ya podrás comprender la diferencia entre la homología y la analogía. La homología se refiere a una característica que posee el organismo que evidencia que, comparándolo con otros, tienen un ancestro común. Y la analogía se refiere a una característica que hace que el organismo realice una función al igual que la realiza otro, que tenga una estructura similar, pero entre ambos no hay un ancestro común. No existe, por ejemplo, un ancestro común entre los insectos y los murciélagos. Las alas de los murciélagos, al igual que las de las aves, tienen una estructura bastante similar, pero no tienen un ancestro común. La función es la misma, es volar, pero no tienen un ancestro común. Las pruebas anatómicas también estudian los vestigios anatómicos, que son estructuras corporales que no tienen ninguna función clara en el organismo, pero que tienen una función en los ancestros de ese organismo, como es el caso de lo que se observa en esta ballena. Las ballenas tienen vestigios de huesos pélvicos y de patas traseras, lo que sugiere que sus ancestros sí tenían patas traseras y caminaban en tierra firme. Las pruebas embriológicas, como puedes ver en el dibujo, son pruebas que se refieren a la comparación entre los embriones de los distintos tipos de especímenes. Las pruebas embriológicas son otra línea de evidencia que respalda la teoría de la evolución. Estas pruebas se basan en el estudio del desarrollo embrionario de los organismos y pueden indicar relaciones evolutivas entre diferentes grupos de organismos. Como puedes ver aquí, la comparativa entre un pez, un reptil, un ave y un humano. Durante el desarrollo embrionario, los organismos pasan por una serie de etapas similares independientemente de su especie. Por ejemplo, todos los vertebrados pasan por una etapa en la que tienen branquias, como puedes ver acá en el dibujo, incluso si no las mantienen en su forma adulta. Además, los embriones de diferentes especies pueden tener similitudes en la anatomía, como la presencia de extremidades o la estructura del cerebro. Observa aquí el embrión del pez, la cola, la estructura con el reptil, el ave, y el humano también tiene en etapa embrionaria una especie de cola. Así que estas son pruebas embriológicas que nos permiten establecer similitudes en el desarrollo embrionario que sugieren que entre estos organismos hay un ancestro común y que han heredado de aquel patrones de desarrollo similares. Los embriones de los mamíferos tienen similitudes en la estructura de sus extremidades, a pesar de que los mamíferos tienen diferentes formas y tamaños de extremidades ya cuando son adultos. También tenemos las pruebas paleontológicas o de registro fósil. Estas pruebas son de las principales en la teoría de la evolución. Los fósiles son los restos o huellas de organismos que vivieron en el pasado y que han sido preservados en rocas sedimentarias a lo largo del tiempo. Estos fósiles pueden ser huesos, dientes, conchas, hojas, huellas de pisadas, entre otros. Veamos la importancia de los fósiles. Son importantes porque nos permiten reconstruir la historia de la vida en la Tierra. También, a través del estudio de los fósiles, los científicos pueden determinar la edad de las rocas en las que se encuentran, así como también la forma y características de los organismos que vivieron en el pasado. Además, los fósiles muestran cambios graduales en las características de los organismos a lo largo del tiempo, lo que es consistente con la teoría de la evolución. Los fósiles también nos permiten hacer comparaciones entre diferentes grupos de organismos y establecer
cuáles son las relaciones evolutivas. Por ejemplo, los fósiles de dinosaurios muestran características que se asemejan a las aves modernas, lo que sugiere una relación evolutiva entre esos grupos. Y del mismo modo, los fósiles de los mamíferos muestran una serie de cambios graduales en su anatomía a lo largo del tiempo, lo que sugiere una evolución gradual hacia las formas modernas de los mamíferos. Otro tipo de pruebas son las pruebas de distribución geográfica. La distribución de los organismos en el mundo puede indicar cuáles son las relaciones evolutivas que hay entre ellos. Por ejemplo, los marsupiales, como lo que aquí en El Salvador son los tacuacines, se encuentran principalmente en América del Sur y Australia, lo que sugiere que tuvieron un ancestro común. A ver, te aclaro acá. Estamos hablando de los canguros y de especies relacionadas o parecidas o emparentadas con ellos. Tanto en Sudamérica como en Australia hay restos de marsupiales que no se encuentran en otras regiones del mundo, lo que sugiere que tuvieron un ancestro común y que evolucionaron en un mismo punto entre ambos territorios. Otro ejemplo es la fauna africana y la suramericana, que tiene especies que son parientes, aunque están en continentes separados. Como puedes ver aquí en la imagen, el dromedario y el camello, que son de Asia y África, tienen sus parientes en América del Sur, en el guanaco, la llama, la vicuña y la alpaca. Estas 4 especies son parientes de los dromedarios y de los camellos que están en Asia y África. Y por último tenemos las pruebas bioquímicas. Estas similitudes y diferencias en las moléculas biológicas como el ADN y las proteínas pueden indicar relaciones evolutivas. Por ejemplo, los humanos y los chimpancés comparten un alto porcentaje de ADN. Se dice que más del 99% del ADN del humano y del gorila se parecen. Bueno, hemos llegado al final de esta breve clase. Siempre dándote las gracias por llegar hasta el final. Espero que haya sido de bastante aprovechamiento esta lección y que te sirva para completar las tareas. Estúdialas, porque estas te salen en las evaluaciones al final del curso. Te deseo un feliz día y si todavía no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo. Y si te ha gustado la explicación, puedes presionar ahí el botón me gusta para que el video pueda llegar a más personas y todos puedan recibir esta información. Que tengas un excelente día. Hasta luego.